En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Antes de que llegara la crisis tan terrible que estamos padeciendo del coronavirus, creo que todos teníamos una conciencia de que algo raro estaba pasando. Como que el mundo se estaba volviendo loco, especialmente los cristianos, estábamos desconcertados ante una sociedad en la que la corrupción, en la que, la deshumanización era una cosa como terrible, durísima. Estábamos en unos momentos de crisis, y de crisis a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel social, a nivel familiar. Dentro de la misma Iglesia Católica había una crisis, de tal manera que realmente era como una confusión que tenía una raíz. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué valor tiene una vida humana? ¿Qué sentido tiene la vida? Es una pregunta, no es nueva, es de siempre. Pero es verdad que nosotros, los creyentes, teníamos unas ideas más o menos claras que incluso últimamente, hasta dentro de la Iglesia, parecía que se tambaleaban. Y por eso, la enseñanza de hoy hace referencia a algo que es esencial en la revelación. Cuando Dios dice que crea todo lo visible y lo invisible, en la creación, el centro de la creación es el ser humano. Y por tanto, la catequesis de hoy es: Dios crea al hombre. Sí, efectivamente, pero ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo queda definido? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Porque claro, es una pregunta que a todas luces es importantísima, porque si no tenemos claro esto, si no sabemos qué somos, quién somos, no podemos saber tampoco qué sentido tiene nuestra vida, ni para qué estamos aquí. Es una de las preguntas, repito, más importantes y que toda la humanidad se ha hecho siempre, desde que existimos. Y por lo tanto, el catecismo, cuando habla de la creación del hombre, da una serie de notas que pueden iluminarnos nuestra vida de fe, pero no solamente nuestra vida de fe, desde la fe iluminar toda nuestra vida. En primer lugar, en el libro del Génesis, cuando se habla de la creación del hombre, la primera nota que se hace referencia es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No se dice ni de los peces del mar, ni de las bestias de la tierra, ni de las estrellas, solo del hombre. Es imagen y semejanza de Dios, y la referencia es ¿en qué somos imagen de Dios? ¿En qué somos semejantes a Dios? La respuesta es muy sencilla: en el conocimiento y en el amor. Es verdad que los animales conocen, sí, conocen con los sentidos corporales. Ven, escuchan, huelen, sienten con su piel, pero eso no es un conocimiento más que superficial, es un conocimiento sensible. Nosotros somos capaces de un conocimiento intelectual, abstracto, por el cual deducimos no solamente el peligro o la comida o el deseo de reproducción que pueden sentir los animales, sino que conocemos por sus causas, por su origen, toda la realidad. Y no solamente la conocemos por sus causas y por su origen, sino además las conocemos también para su fin. Es un conocimiento profundo, es un conocimiento intelectual. A la vez, esto nos tiene que dar lugar a entender que entonces el ser humano es un ser personal. Decía un filósofo que una persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Bueno, es una definición filosófica, pero no, una persona es alguien que conoce, alguien que ama, alguien que tiene libertad, y claro, pues ese alguien que conoce, y con ese conocimiento interviniendo su voluntad en el sentido que quiere, y con su libertad completa es capaz de amar. Claro, entonces esto cambia completamente el sentido de nuestra vida y la razón. Nosotros hemos sido llamados a la vida, creados por Dios a su imagen y semejanza. Hemos sido creados para amar, para servir, para dar gloria a Dios y para ofrecerle a Él toda la creación. Claro, esto puede parecer un poco cursi, pero es que es la realidad.
O sea, que cuando el ser humano dice, no, yo he nacido para tener muchas cosas, he nacido para disfrutar mucho, he nacido para dejar en la posteridad cosas. San Pablo ya lo decía en la carta a los Corintios, creo que todos la conocemos, ¿no? 1 Corintios 13, aunque conociera todos los secretos y todo el saber, aunque podría tener fe como para mover montañas, dar limosnas todo lo que tengo, si no tengo amor, no sirve de nada. Y claro, esto es muy importante porque amar a Dios, conocer a nuestro Creador, amar a sus criaturas, conocerlas, quererlas de verdad, y amar como un movimiento del corazón porque tú te entregas, porque tú te das, porque tú de algún modo llegas a ser en el otro y a regalarte al otro. Claro, el problema aquí es que la palabra amor es una palabra como tan usada, tan traída, tan llevada, que claro, pues es muy desconcertante. Amar, en definitiva, bueno, hay muchas definiciones. Yo creo que una definición bien bonita es esa capacidad que yo tengo como libertad de entregar mi vida. De regalar mi vida, ¿para qué? Para dar vida. Yo me convierto en regalo, me convierto en don, me convierto en algo bueno para los demás. Decía Joseph Pieper, que es un filósofo alemán, después yo se lo escuchaba a Benedicto XVI, que amar significa que alguien puede decir de ti, es bueno para mí que tú existas. Eso es amar. Decir, esta persona para mí es un bien, es algo muy bueno, es algo lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Eso es lo que dice la madre a un hijo, es lo que dice el enamorado a su enamorada, pues como es lógico. Es bueno para mí que tú existas, y porque es bueno, el amor es una entrega total y desinteresada. Es un regalo, es una donación no parcial, no es un comercio de sentimientos. Yo te doy para que tú me des, a cambio, si me quieres mucho, yo te quiero igual que tú. Yo creo que no podemos caer en ese error de confundir el amor con la atracción física. Confundir el amor incluso con el encaprichamiento o el enamoramiento de estos, que de repente me viene una especie como de flujo emocional, de que me gusta esta persona y quiero estar con ella. Y dice, mira, a veces confundimos el amor con un capricho. A veces confundimos el amor pues con el bienestar emocional, y cuando dices, mira, no, eso es a lo mejor, sin que tú te des cuenta, puede ser un egoísmo muy enmascarado. El amor solo se autentifica con el sufrimiento y el dolor. Cuando tú estás dispuesto a dar no un poco de vida, sino a dar toda la vida. Decía Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en eso Él, claro, pues va por delante de nosotros porque nos enseñó a dar la vida. Y por tanto hemos sido creados para amar. Así de sencillo. Para amar a Dios, que es la fuente del amor y que nos hace capaces de amar. Para amar a nuestros hermanos, los hombres. Y por eso cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesús contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y por tanto, son 3 los amores que el hombre tiene que vivir. El amor a Dios, que es el más importante. El amor a los demás, que es el que autentifica el amor a Dios. Y luego el amor a uno mismo. También, claro, hay que saberse amar. Sin egoísmo, sin vanidades, sin cosas raras, pero claro que tenemos que saber amarnos. Y esto es lo que en definitiva es la razón de nuestra existencia. Para esto hemos sido creados. Y además, como el género humano viene de una primera pareja humana, lo que nos enseña la Sagrada Escritura es que el género humano forma una unidad. Es decir, no hay hombres de primera categoría, de segunda, de tercera, no hay unos hombres que son para los demás. A mí, este proyecto que últimamente se hacía de los bebés probetas, no, es que vamos a crear un ser humano medicalizado para que su hermano tenga después salvar Bueno, mira, es que me parece que un ser humano que no es llamado a la vida por causa del amor es muy triste. Es muy humano, por supuesto, tan humano y es amado de Dios, pero qué pena saber que la razón de mi existencia es porque me sirven o sirvo como instrumento para algo. El hombre nunca es un medio para algo. Los demás no son un medio para que yo los utilice. El hombre es un fin en sí mismo. Y creo que esto lo tenemos que tener muy claro y también preguntarnos, porque tal vez muchas veces, primero, habría que preguntarse si sabemos amar o si utilizamos a los demás.
para sentirme bien, para decir que bueno soy, para exaltar mi ego, para cualquier cosa, y a veces, sin querer, sin darnos cuenta, estamos utilizando a los demás, nos servimos de los demás, no servimos a los demás, nos servimos de los demás. Bueno, aquí, como va a haber más, si Dios quiere, más meditaciones, profundizaremos en esta realidad de la razón de la existencia, que es el amor, a imagen y semejanza, porque como Dios es amor, el ser humano es capaz de amar, pero para amar hace falta conocer, hace falta desear esa entrega, y con la libertad, pues efectivamente, hacer real ese regalo, esa entrega de mi propia vida. En segundo lugar, nos enseña el catecismo algo muy bonito, que el ser humano está hecho del barro de la tierra, pero que a la vez Dios exhaló sobre él, respiró, sopló sobre él un aliento de vida, una rúa, un espíritu. Y con esto está diciendo que el hombre es ese lugar donde se encuentra, por un lado, lo material, el cosmos, la creación de Dios, y por otro lado, lo espiritual, esa dimensión divina, ¿no? Somos una chispa divina en el sentido que también tenemos un principio espiritual, y somos a su imagen y semejanza, no solamente porque tenemos espíritu y porque podemos amar, porque nosotros también amamos en nuestra dimensión corporal, y por tanto, el cuerpo también participa de esa dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. El cuerpo, decía Platón, que el cuerpo es la cárcel del alma, y que el cuerpo es como el bote que contiene el contenido, y que el bote luego se tira. Vamos, no decía el bote, eso lo decía Platón, pero la idea que hay de fondo sí. Y que el cuerpo humano no es un objeto de usar y después, si acaso, pues como tirar, ¿no? El cuerpo humano tiene tanta dignidad como el alma, y por eso en el credo, que al terminar la vida, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Es decir, la carne humana, la pura biología, lo que es nuestra corporalidad, es tan amada de Dios, tan amada por Dios, como nuestra dimensión espiritual. Aunque efectivamente lo difícil es crear ese equilibrio entre lo corporal y lo espiritual, porque por desgracia, ahora en nuestro tiempo, bueno, pues la gente está tan volcada en lo corporal que solo vivimos para tener bien el cuerpo, que tengo que adelgazar, que no tengo que tener arrugas, que tengo que tener al gimnasio no sé cuántas horas para tener un aspecto físico y un bienestar físico y una textura de la piel. Y dices, bueno, mira, realmente bien está que cuides tu cuerpo. Pero una cosa es cuidar el cuerpo, otra cosa es rendir culto al cuerpo. Que en definitiva, rendir culto al cuerpo es también de algún modo pues rendir culto al que me vean y al que digan, oye, qué bien, qué joven, que para tu edad, y que, bueno, me parece que ahí podríamos sin querer, ¿no?, confundir que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero en la dimensión corporal también tenemos que dar gloria a Dios, y que no es más importante la corporal. A ver, tampoco hay que decir que es más importante lo espiritual y al cuerpo despreciarlo. De hecho, a lo largo de la historia de la Iglesia, empezando por el gnosticismo, que fue una corriente de pensamiento que decía que todo lo material es malo, que solo lo espiritual es bueno, y de hecho cuando vivía el apóstol San Juan ya tuvo que escribir cartas diciendo que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es cristiano. Como diciendo, no podemos despreciar lo corporal. De hecho, también recuerdo que hubo una herejía a mediados de la Edad Media, que eran los cátaros y los albigenses, que decían no, que todo lo corporal era malo y que solo lo espiritual, y que el cuerpo había que despreciarlo, que la sexualidad incluso dentro del matrimonio era perversa. Bueno, y la Iglesia tuvo que decir que no, que el cuerpo tiene un valor en cuanto que es amado de Dios, hecho de Dios a su imagen y semejanza, porque es capaz de amar también, pues tiene una dignidad igual que el alma. Claro, en este sentido, por tanto, somos un ser con una dimensión, un único ser que se realiza en una doble dimensión, la corporal y la espiritual. Ahora, esa división de cuerpo y alma, creo que es bueno matizarla. Por ejemplo, San Pablo decía muy bien, porque asumía, digamos, como una filosofía que ya existía en el mundo griego, que el ser humano tiene como tres dimensiones. Él hablaba de la sarge como en sentido de la carne, digamos, la chicha, el músculo, el pelo, el cerebro, los pies, bueno, la carne, la dimensión corporal. Después hablaba de la psique, de la mente, es decir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, el impacto emocional, las emociones,
O sea, todo aquello que está regulado por el cerebro y que hace referencia a ese mundo del conocimiento humano, ese conocimiento visual y emocional. Pero después San Pablo hablaba del neuma. El neuma era el espíritu. Y el espíritu, que era como ese centro de nuestro ser donde se tomaban las decisiones, donde intervenía la libertad. Sobre todo el neuma está caracterizado, nuestra dimensión espiritual está caracterizada por esa capacidad de libremente entregar la vida. Y bueno, pues efectivamente, la libertad, que coincide con la espiritualidad, la libertad no es un movimiento cerebral, es algo mucho más profundo. La libertad no queda explicada por unas corrientes eléctricas, ni siquiera por la física cuántica que hace referencia al movimiento de la energía, no. Somos seres espirituales porque somos libres, y porque somos libres podemos amar con todo nuestro ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Claro, hay gente que confunde el alma, por ejemplo, con el cerebro. No existe el alma porque el alma es el cerebro. Y dice, no nos equivoquemos. Cuando hablamos del alma, a veces es verdad que nos referimos a la pena, al dolor, a movimientos que son, por un lado, de la psique, pero también tiene una raíz espiritual. Y por eso cuerpo, mente y espíritu tienen que estar en armonía, en equilibrio. Y cuando basculamos más hacia un lado que hacia el otro, pues el hombre se desequilibra. Y por eso he comenzado diciendo que existió una crisis muy grande en lo que era el conocimiento de la humanidad, porque claro, hay mucha gente que le da tanta importancia al cuerpo que se olvida del otro. O hay tanta gente que le da tanta importancia a los sentimientos, a las emociones, al mundo sentimental, que al final también pueden enfermar. Una especie de sentimentalismo tóxico que acaba arrasando a las personas. Y hay gente que da tanta importancia a lo espiritual que al final, bueno, pues es que reprime, se maltrata y no se conoce como ser humano y claro, se hace daño. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y vivirlo, porque claro, si no, señor, pues ahí estamos dándole mucho a todo el tema material, pero estamos a lo mejor muy desequilibrados interiormente, muy desequilibrados y muy lejos de la verdad. Ahora, hay que decir también, el catecismo clarifica un punto que es importante. Mientras que nosotros la vida biológica e incluso la vida afectiva la podemos recibir de nuestros padres, ¿sí? El cuerpo humano se recibe pues, por la encarnación del amor de un hombre y de una mujer. El alma es creada directamente por Dios en el mismo instante en que nos diferenciamos genéticamente ya de nuestros padres, comenzamos a existir en el vientre de nuestra madre, y en ese momento ya el alma espiritual es creada directamente por Dios. Claro, y esto tiene una importancia máxima, porque un niño en el vientre de su madre es un ser humano absoluto y completo. Algunos decían que era un ser vivo, no sé cuántos. Claro, esto tumba por tierra pues todas las teorías del aborto y de la eutanasia, porque es que claro, por no poder utilizar algunas cualidades, dejamos de ser humanos, evidentemente. Porque la dignidad y la grandeza del hombre, repito, no es por lo que hace, ni por lo que manifiesta, sino por lo que sucede en su corazón. Claro, el relato bíblico también hace referencia a que hombre y mujer los creó. Y claro, esto es muy importante porque Dios quiere que haya una diferenciación. Cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, es que nos ha creado relacionales. Es decir, que lo que nos define es nuestra capacidad de relacionarnos con alguien que no es igual a nosotros. Esto es fundamental, porque nos ha creado al hombre y a la mujer el uno para el otro, en lo más básico. Después, por supuesto, hay otras relaciones humanas, como es la relación de amistad, la relación de fraternidad, la relación, bueno, pues filial. Y esto no quiere decir que es que el varón solo está incompleto o que la mujer sola está incompleta y que una mujer que a lo mejor pues no conoce varón pues es un ser humano incompleto, no. Pero nos lleva a decir que efectivamente Dios quiere esa diferenciación, varón-mujer, para que en esa complementariedad se dé el amor y aparezca la vida. Y por tanto, claro, y además es muy importante porque, claro, la Biblia insiste en que es la misma dignidad del varón que de la mujer, ahora que está tan de moda el feminismo y esos movimientos que efectivamente, pues durante muchos siglos, por desgracia, a la mujer no se le ha tratado nada bien. A la mujer
se la ha tenido sometida en el sentido negativo de la palabra, maltratada, despreciada, infravalorada. Bueno, pues llega un momento en que efectivamente la Iglesia siempre lo enseñó, no sé si se vivió bien, pero enseñarse que la dignidad del varón y la dignidad de la mujer es exactamente la misma. Claro, no es más valioso el hombre porque solo los hombres pueden hacer esto. Bueno, solo los hombres pueden hacer unas cosas y las mujeres a lo mejor pueden hacer otras, y en el plano biológico, desde luego. Y también la diferenciación, por supuesto, psicológica muy importante. Y que es bueno que haya diferenciación, porque si solo encontráramos iguales a nosotros, personas como clónicas, que todos pensamos lo mismo, que somos igual, no sería posible el amor, porque el amor en definitiva es salir de mí mismo al encuentro de alguien que es diferente. Salgo de mí, me arriesgo, salgo de mi zona de confort, salgo de mi bienestar. Claro, qué fácil estar siempre con la gente que es como yo, que piensa como yo, que le gusta lo que a mí, que todo es igual, que siempre... Y no tenemos nunca ninguna diferencia de opinión, porque en todo, bueno, pues seréis, no sé, seres clónicos, que todo os parecerá fenomenal, pero es que yo creo que el amor se demuestra cuando tú eres capaz de salir de ti mismo, de negarte a ti mismo, para negándote, dar a otro lo que a lo mejor esa persona necesita y que está en ti. Decía Yusani, el fundador de Comunión y Liberación, una frase muy bonita referida a Dios: yo soy un tú que me haces. Es decir, sin un tú, sin un alguien, el hombre, el ser humano, queda incompleto. Yo siempre he pensado en el infierno como la eterna soledad. ¿Os pensáis eternamente no poder hablar con nadie, no poder escuchar a nadie, no poder amar a nadie? Creo que eso sería como el peor castigo. Y por eso, claro, el amor siempre es una aventura que supone un riesgo. Porque amar significa arriesgarse a sufrir. Ayer, cuando hablábamos de la providencia y del sufrimiento, veíamos, bueno, pues que efectivamente el sufrimiento forma parte de nuestra finitud. El sufrimiento moral nace de la libertad mal utilizada, pero siempre detrás de un sufrimiento limpio está el amor. Claro, amar es arriesgarse a sufrir, y si tú lo piensas, las personas que más amas son las personas que más te hacen sufrir. Tu mujer, tu marido, tus padres, tus hijos, un buen amigo que a lo mejor porque era muy buen amigo te ha fallado, te duele mucho más. Ahora ahí tenemos un mundo grandísimo en el que tenemos que darnos cuenta que siempre amar es una aventura, que siempre amar es un riesgo, y que la gente egoísta no se atreve a amar. Pero claro, cuanto más egoísta eres, más te empequeñeces. Cuanto menos amas, sí, más seguro aparentemente estás de ti mismo, pero Jesús dice que quien quiera guardar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Porque lo que nos hace crecer, lo que nos hace llenarnos, dilatar nuestro corazón y llenarnos de más humanidad, de más Dios, de más belleza, de más bondad, de más verdad, es ser capaces de amar. Y esto, claro, por eso Dios quiere esa diferenciación entre varón y mujer, y luego, por supuesto, otras diferencias. Yo soy alto, tú eres bajo, tú eres culto, yo soy ignorante, tú eres hábil, yo soy torpe. Sí, hay muchos matices ya dentro de las relaciones humanas, hay muchos matices. Ya los griegos intuían, de hecho Aristóteles decía que el ser humano es un zoón politicón, es decir, es un ser como que público en el sentido de relacional. Las relaciones en el ser humano son tan importantes que de algún modo nos definen nuestras relaciones. Quedamos definidos por lo que los demás son para nosotros y por lo que nosotros somos para los demás. Nadie es un algo. Nadie es un algo. Es un alguien. Porque un algo es una cosa. Y una cosa se utiliza. Una cosa se usa para algo. Pero un alguien no se puede usar. Un alguien no es algo cosificado. Es alguien profundamente amado por Dios, es alguien personal, con capacidad de respuesta, con capacidad de tantas cosas. Y por último, en el catecismo enseña también, y es lo que enseña la Sagrada Escritura, que lo explicita la Iglesia en su catecismo, bueno, que el hombre es creado, es llamado a la vida en un estado de armonía, en un estado de amistad y armonía, y la primera pareja humana, cuando se le infunde ese alma inmortal a ese cuerpo, digamos, prehumano, que venía preparado ya por una serie de seres previos,
Cuando Dios ve que se dan las condiciones, es decir, cuando el barro de la tierra estaba modelado, en el momento en que Dios infunde un alma inmortal, ese alma inmortal está dotado de una serie de cualidades que bueno, pues se llaman los dones preternaturales, ¿no? Y el hombre es creado en un estado de santidad. Dice, esto suena como un mito. Dice, bueno, pues usted llámelo como quiera, pero muchos neurólogos dicen que el cerebro humano solo lo sabemos utilizar, por lo visto, entre un 20 y un 25%. Que si fuéramos capaces de utilizar el 100% de nuestro cerebro con plena conciencia y claridad, pues sabríamos superar las enfermedades, dominar la creación, es decir, estaríamos en ese estado de armonía, no haríamos daño a nadie. Y por eso creo que es importante recordar que Dios no nos llamó ya, no nos lanzó, no nos arrojó a la existencia para sufrir, para morir, para pasarlo mal, no, sino que es verdad, está esa intuición, bueno, es una verdad de fe que está enseñada tanto en la Biblia como en el Catecismo y todos los padres de la Iglesia, que fuimos creados sin ese pecado que marca ahora nuestra existencia. El hombre podía conocer, el hombre podía querer el bien y lo podía hacer. Y claro, fuimos creados en santidad, porque la razón de nuestra existencia es que seamos santos. El hombre fue creado para vivir la santidad divina, para vivir en comunión completa con Dios, en comunión completa con la creación, en comunión completa, por supuesto, con los demás y en comunión completa, sin guerras interiores, conmigo mismo. De manera que cuando el Señor dice, creced multiplicados, dominad la tierra. Ese dominio no se entiende como un decir por encima, pisoteando, no, sino que ese dominio de la tierra empezaba por un dominio de sí mismo, dominaos a vosotros mismos, y desde esa armonía interior, ese equilibrio interior, vivir en equilibrio con los demás. A nadie debáis nada más que amor, decía San Pablo, porque vivir en armonía con los demás es quererlos, saberlos querer de verdad. Y, por supuesto, en una armonía completa con Dios. Dios no crea la muerte, Dios no crea el sufrimiento. Es verdad que la muerte y el sufrimiento era una posibilidad en la medida en que el ser humano es finito, pero Dios le dio la inmortalidad al principio. No tenía, decretó que no tenía por qué morir mientras que viviera en esa completa armonía, en ese completo equilibrio. Ya veremos la caída, lo que es el pecado original que enseña la Iglesia de eso, pero en el plan original de Dios, insisto, no estaba previsto. Fuimos creados para la santidad y de hecho Cristo viene a morir por nosotros para que recuperemos esa meta, la santidad a la que somos llamados. Que santidad significa felicidad. En latín, beati, los santos, los bienaventurados, son los felices. Es la misma palabra, felicidad y santidad se identifica completamente. Bien, vamos a empezar ya como a recapitular y a pensar en esto que hoy estamos meditando, la creación del hombre. Hay un salmo que dice, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. En un momento concreto se pregunta, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Porque le diste el mando sobre las obras de tus manos. Es decir, que es que mira que ya veremos también la existencia de los ángeles y Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. Porque realmente el ser humano es tan amado de Dios, tan querido de Dios, que Dios ha querido volcar en cada uno de nosotros. Nadie está excluido. Toda la belleza de la creación está dentro de cada ser humano. Toda la fuerza del amor de Dios sucede dentro de cada uno de nosotros. Y claro, creo que esto es algo para admirarnos de Dios, para agradecerle, para bendecirle, decir, Dios mío, ¿cómo nos quieres tanto? Nos ha llamado a la vida y sí, a veces nos quejamos, que sufrimos mucho, que lo pasamos mal, pero como nos has llamado a la vida de santidad, a la vida definitiva, y tu proyecto no se va a malograr, porque Cristo, tu Hijo, se ha hecho hombre para devolvernos a esa situación original, y no solamente a esa situación original, sino incluso mejor que en esa situación original, pues tenemos que alabar, bendecir. De hecho, San Ignacio de Loyola, cuando hacía ese principio y fundamento, decía, el ser humano ha sido creado para servir, para alabar, para dar gloria a Dios. Claro, es que eso uno lo entiende perfectamente. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre?
¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Esa pregunta creo que todos, mirando a Cristo, todos, escuchando la voz de Dios, somos capaces de comprender esa pregunta y de darle una respuesta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.